A las 8:14 horas, 3 drones navales Sea Baby se mecen en el agua. Han navegado 300 kilómetros esquivando minas y patrullas rusas solo para llegar a este punto exacto, el punto de disparo, a solo 30 kilómetros de la costa de Crimea. Su objetivo, la base aérea de Belbek. Sobre su cubierta, un riel de lanzamiento improvisado apunta hacia el cielo. Con un silbido de aire comprimido, el primer dron sale disparado. Pero no está solo. Detrás de él, un carrete de pesca de alta tecnología comienza a desarrollarse a velocidad vertiginosa, fibra óptica. Es una locura de la ingeniería moderna. Un cordón umbilical de vidrio más fino que un cabello humano que conecta el dron con el bote, sin señales de radio que interceptar, sin GPS que bloquear. Para los sofisticados sistemas de guerra electrónica rusos en la orilla, este dron es un fantasma. Conexión estable. Dice una voz a 500 kilómetros de distancia en un búnker seguro en Kiev. La señal viaja por Starlink al bote y del bote sube por el cable físico hasta el dron. Lag 0. El enjambre de 12 drones se eleva y gira hacia la costa. El objetivo está solo a unos minutos de vuelo. El operador en Kiev se ajusta las gafas ante el brillo de la pantalla. La costa de Crimea aparece en 4K, nítida y soleada. No rompas el hilo, murmura para sí mismo. No rompas el maldito hilo. Si el bote se mueve demasiado por las olas o el dron gira muy brusco, el cable se partirá y la pantalla se irá a negro para siempre. Es una misión suicida con una correa de perro muy cara. A 140 kilómetros por hora el enjambre cruza la playa. La entrega especial está en camino. A las 8:16 horas, el radar de alerta temprana Nevo SBU finalmente detecta 12 manchas entre el ruido de las olas. El operador ruso no duda, golpea el botón rojo del sistema de guerra electrónica Krashuka 4. Este camión es un horno microondas con esteroides, diseñados para freír los circuitos de la OTAN y cortar enlaces GPS en un radio de 400 kilómetros. Interferencia máxima activada, grita el oficial. Van a caer como moscas. Espera ver los puntos desaparecer del radar. Pasan 3 segundos. 5. Los drones siguen avanzando en línea recta e imperturbables. Aquí está el dato que los generales rusos olvidaron. La guerra electrónica funciona saturando receptores de radio. Pero la fibra óptica no transporta electricidad ni ondas de radio. Transporta fotones a través de un hilo. Es físicamente imposible interferir luz con ondas de radio. El oficial ruso está bombardeando el cielo con suficiente energía para dejar sin Wi-Fi a toda Crimea, pero es inútil. A las 8:17 horas la magia electrónica ha fallado, toca la fuerza bruta. El sistema S-400 intenta fijar los blancos, pero su software se niega a disparar. Los drones vuelan tan bajo que el radar los confunde con la espuma del mar. La computadora decide que no vale la pena gastar un misil de $2 millones en lo que cree que es una gaviota gorda. Para eso está el Pantsir S-2. El artillero del Pantsir ignora el radar y usa la cámara óptica. Ve los puntos negros acercándose a 140 kilómetros por hora. Cañones. Las 2 ametralladoras de 30 milímetros escupen fuego. Una pared de plomo de 5.000 disparos por minuto se levanta en el aire. En el búnker de Kiev, la pantalla del dron 4 estalla en estática. Impacto directo. El dron 5 intenta esquivar las trazadoras con un giro brusco a la izquierda. Grave error. Un cable de 30 kilómetros de largo tiene un peso y una resistencia al aire brutales. Al girar, la tensión lateral supera el límite de ruptura del cable. ¡Crack! La pantalla del dron 5 se va a negro instantáneamente. ¡Mierda!, grita el operador en Kiev. Perdimos 2. El factor sorpresa ha muerto y la misión perfecta se está desmoronando a solo 5 kilómetros del objetivo. A las 8:18 horas, los drones supervivientes cruzan la línea de costa rozando las copas de los árboles. En este momento, Crimea es el infierno electromagnético de la Tierra. Los sistemas de guerra electrónica rusos Pole 21 están gritando en todas las frecuencias, saturando el espectro con tanto ruido que un misil Tomahawk de $2 millones se estrellaría contra una granja de pollos, totalmente confundido. Pero los operadores del SBU en el búnker de Kiev no usan satélites, usan los ojos. Tengo visual de la carretera M18, dice el líder con las manos sudando sobre el controlador, girando a la izquierda en la gasolinera. Es el colmo. Rusia está gastando millones de vatios para cegar a la supercomputadora de un misil, y los ucranianos lo están venciendo navegando como si estuvieran buscando una dirección en Google Maps. Pero no es un paseo dominical, van a 150 kilómetros por hora por un campo de obstáculos invisible.
Si el hilo de fibra óptica toca un cable de alta tensión, una rama o incluso una gaviota desafortunada, la misión termina. Están arrastrando un cable de 30 kilómetros que no puede tocar nada, mientras vuelan a velocidad de autopista. Tan solo un minuto después, finalmente el radar Nevo SBU aparece en el horizonte. Es una estructura impresionante, una parrilla de metal de 10 metros que gira majestuosamente buscando amenazas en la estratosfera. Vale $100 millones. Al dron 6 no le da tiempo de pensar. El operador en Kiev empuja la palanca hacia adelante. El dron pica. El radar ruso no puede hacer nada contra un trozo de plástico que se le tira al cuello desde los arbustos. ¡Boom! La carga hueca detona. El chorro de cobre fundido atraviesa la electrónica delicada como si fuera mantequilla. $100 millones convertidos en chatarra humeante en un parpadeo. Blanco abatido. Celebran en Kiev. A las 8:20 horas, con los radares de vigilancia convertidos en chatarra, el sistema S-400 está ciego, pero no está muerto. Su cerebro, el radar de control de tiro 92N6 Gravestone, gira frenéticamente sobre su chasis, barriendo el horizonte en busca de los asesinos que acaban de matar a sus hermanos mayores. Sin los datos de los otros radares, el 92N6 está trabajando solo. Alguien en el mando ruso decidió que este radar era demasiado valioso para perderlo, cuesta $30 millones, así que le aplican la última tecnología en defensa pasiva, una red de pesca. Literalmente, han cubierto el radar con capas de redes de camuflaje y mallas antidrones. Desde el aire se supone que parece un arbusto inofensivo o un montón de basura. Es una estrategia brillante. Si estuviéramos en 1945, claro está. El dron número 8 emerge del humo negro de la explosión anterior. Su cámara 4K escanea el patio de maniobras. «Busquen el cuadrado», ordena el líder en Kiev. «Busquen el maldito arbusto cuadrado». A simple vista el camuflaje funciona, todo parece gris y verde, pero el operador cambia el filtro de la cámara a térmico, y ahí está el error. La electrónica del radar genera un calor brutal. Bajo las redes de camuflaje, el 92N6 brilla en la pantalla como una tostadora encendida envuelta en una manta. Intentar esconder un radar de alta potencia con una lona es como intentar esconder un incendio forestal con un periódico. Contacto visual. Tengo la tostadora. El dron 8 pica 150 km por hora. Las redes antidrones no tienen ninguna oportunidad contra un dron que pesa 40 kilos y viene cargado de RDX. El dron golpea la malla a las 8:21 horas. La atraviesa. La carga hueca detona fracciones de segundo después. La explosión destripa el radar desde adentro. Pero la suerte de los ucranianos se acaba aquí. A 400 metros de distancia, el artillero del Panzer S-2 ve el movimiento. Tiene una línea de visión perfecta hacia los 4 drones restantes que intentan acercarse a la pista de aterrizaje. «Los tengo», grita el ruso. El cañón del Panzer ruge. Esta vez no es fuego de supresión, es fuego de precisión. En Kiev, la pantalla del dron 9 estalla en rojo y luego se apaga. Un segundo después, la pantalla del dron 10 empieza a girar sin control. Le han cortado un ala. Quedan 2 drones y todavía no han llegado a los aviones. A las 8:22 horas el sistema Panzer S-2 se convierte en un camión con mal genio armado con 12 misiles hipersónicos, 2 cañones y su comandante acaba de desayunar adrenalina pura. Después de derribar a los drones 9 y 10, la torreta gira violentamente hacia el sur. El radar de seguimiento se engancha en el dron 11, que intenta aprovechar el humo del S-400 para acercarse. «Lanzamiento», grita el ruso. El misil 57E6 sale del tubo con un rugido que sacude el asfalto. Acelera a Mach 3 en 2 segundos. Es un lápiz de la muerte que cuesta $150.000, volando para matar a un dron de plástico de $5,000. La economía de guerra rusa es como matar mosquitos, con lingotes de oro, pero funciona. En Kiev, el operador del dron 11 ve el destello de lanzamiento en 4K. No hay tiempo para pensar, solo para reaccionar. Misil en el aire, rompiendo a la derecha. El operador tira del stick. El dron responde instantáneamente gracias a la fibra óptica, sin el lag de la radio, realizando un giro brutal a ras de suelo. El misil ruso, diseñado para interceptar objetivos más predecibles, intenta corregir el rumbo. Sus aletas de control gimen contra la física. Falla. El misil pasa zumbando a 3 metros del dron y explota contra un hangar vacío. La onda expansiva sacude la cámara, pero el cable de fibra aguanta. El dron sigue vivo. «Estoy dentro», grita el operador ucraniano, entrando en la zona mínima. Aquí está el truco sucio de la defensa aérea.
Los misiles necesitan volar unos 1200 metros para armar sus ojivas. Si te acercas más que eso, el misil es solo un tubo de metal muy rápido pero inofensivo. El dron 11 cruza esa línea invisible. Está a 800 metros del camión, demasiado cerca para los misiles. El comandante ruso se da cuenta del error. Deja de jugar con los botones de misiles y agarra el joystick de los cañones. Los cañones gemelos de 30 milímetros del Panzer bajan. El dron 11 se lanza en línea recta hacia la cabina del camión, intentando ser un héroe. Pero las matemáticas están del lado ruso. Los cañones escupen una lengua de fuego de 2 metros. Trazadoras llenan la pantalla en Kiev. Es un muro de plomo imposible de esquivar. A 400 metros del impacto, la pantalla del dron 11 se desintegra. Señal perdida. El Panzer acaba de triturar al dron en el aire como si fuera un juguete. Y lo peor, el camión sigue ahí, intacto, con sus radares girando y sus cañones humeantes buscando nueva comida. El líder del escuadrón mira la pantalla del último superviviente, el dron 12. Nos queda uno, dice con voz seca. Solo uno. Y ese maldito camión está bloqueando el camino directo al MiG-31. La situación acaba de pasar de difícil a imposible. El último dron tiene que pasar por encima del dron derribado, esquivar el Panzer más letal de Crimea y encontrar un avión escondido. Todo mientras arrastra un cable de vidrio que se puede romper si el viento sopla demasiado fuerte. Y de repente ahí, en medio de la plataforma principal, aparece la escena que estaban esperando. A pesar de que las alarmas llevan 10 minutos sonando, un interceptor MiG-31 Fox Sound está aparcado al aire libre. Un avión de $50 millones sentado al sol como un descapotable en un lavado de autos, rogando que lo destruyan. Sin embargo, a 800 metros de distancia, el piloto del MiG-31 está viviendo su propia pesadilla. Ha recibido la orden de despegue inmediato para salvar la aeronave. Pero poner en marcha una bestia de la Guerra Fría no es como arrancar un Toyota, es un proceso agonizante. Primero los motores. Los turbofans Soloviev D30 tardan 90 segundos solo en pasar del arranque en frío a potencia mínima. Si te apresuras, provocas un puesto de compresor. El combustible no quemado se acumula y el motor explota antes de que el avión se mueva 1 centímetro. El piloto ruso está sudando hielo, sus manos vuelan por los interruptores saltándose las listas de verificación. «¡Vamos, maldita sea, vamos!», grita mientras las revoluciones por minuto suben con una lentitud exasperante. Luego, la aviónica. Los giroscopios necesitan 45 segundos para alinearse y decirle al avión dónde está el suelo. Sin eso, el sistema de control de vuelo es un ladrillo. El piloto mira el horizonte. Ve el punto negro del dron 12 acercándose sobre la pista. Sabe lo que es. El piloto del MiG-31 siente que los motores alcanzan potencia de rodaje. Cierra la cabina. Las cubiertas bajan hidráulicamente. Si puede soltar frenos ahora, tal vez el movimiento confunda al dron. Suelta los frenos. El interceptor de 40 toneladas empieza a rodar. Demasiado tarde. El dron 12 se eleva en el último segundo, haciendo una maniobra de cobra para ganar ángulo. La cámara en Kiev muestra el fuselaje gris del MiG llenando toda la pantalla. Se ven los remaches, se ve el casco del piloto girando para mirar a la muerte a la cara. El operador pulsa el detonador un microsegundo antes del impacto. La carga hueca se activa. El cono de cobre se colapsa y se convierte en un chorro de plasma de 8000 metros por segundo. No golpea el blindaje, golpea justo en la nariz del ala, donde los tanques de combustible se unen al fuselaje. ¡Boom! La explosión no es espectacular al principio, es interna, pero luego, 15 toneladas de combustible de aviación se encienden al mismo tiempo. El MiG-31 desaparece en una bola de fuego blanco-naranja. Las cubiertas de la cabina salen volando, girando en el aire como hojas secas. La onda expansiva recorre la plataforma, lanzando escombros en llamas sobre los otros aviones cercanos. En el búnker de Kiev, el operador se quita los auriculares, temblando por la adrenalina. Ha sido perfecto, una obra maestra táctica. Pero en el Mar Negro, a 30 kilómetros de la costa, el Sea Baby, la lancha nodriza que hizo posible la misión, sigue meciéndose en las olas. Su misión ha terminado, debería autodestruirse y hundirse, pero no lo hace. Un helicóptero de ataque ruso Ka-52 Alligator, alertado por la trayectoria de los drones, aparece sobre el horizonte. Ha seguido el rastro de humo invisible, ha seguido la lógica. El piloto del helicóptero ve la lancha negra, ve el cable de fibra óptica que todavía cuelga de la popa, señalando directamente hacia Sebastopol como una flecha de neón que dice «culpable aquí». El Ka-52 dispara un misil Vikr. En Kiev, la pantalla de telemetría del barco parpadea una vez, alerta de proximidad, luego estática. El operador deja de sonreír. Han ganado la batalla de Belbek. Sí, han humillado a la defensa aérea rusa.
pero los rusos acaban de encontrar el barco, y si recuperan los restos del cable y la electrónica de la lancha, sabrán exactamente desde dónde salieron. El supervisor ucraniano mira la pantalla negra y apaga el monitor con un clic seco. La fiesta terminó, caballeros. Preparen las maletas. Nos mudamos en 1 hora. Cambio y fuera.